Se reanudó el presente diligenciamiento, procede este estrado judicial a resolver. En primer término, habrá de señalar este estrado judicial y reiterar, como en su momento lo hizo al momento de que la Fiscalía General realizara la respectiva acusación, al al juez de conocimiento, tanto juez de conocimiento como el de garantías, le está vedado inmiscuirse en la imputación de carácter jurídico que realice Fiscalía General de la Nación. Señalado lo anterior, habrá de señalar este extrajudicial que, conforme a lo que determina el artículo 327 del Código de Procedimiento Penal, ha verificado este extrajudicial un mínimo de elementos materiales probatorios que permiten determinar autoría y responsabilidad de los señores procesados en el delito que le atribuye Fiscalía General de la Nación. En ese orden de ideas, igualmente ha constatado de manera personal este extrajudicial y directa que los señores procesados han manifestado su voluntad libre, consciente y voluntaria en punto a aceptar autoría y responsabilidad en el delito que le atribuye Fiscalía General de la Nación. En ese orden de ideas, este extrajudicial avala el respectivo allanamiento con los señalamientos que, se insiste, se han venido dando desde la audiencia de acusación. En virtud de lo anterior, se procede a anunciar que el sentido del fallo indudablemente tiene que ser de carácter condenatorio, procediéndose a otorgar el uso de la palabra a las partes en aras de correrles traslado del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal. Señor fiscal. Muy amable, señoría. Yo le voy a pedir un favor, que me preste la carpeta nuevamente para poder hacer lo propio. Gracias, muy amable. Muchas gracias, señor juez. La Fiscalía descorre el término del artículo 447 de la Ley 906 del año 2004, mencionando que el señor John Freddy Silva Montilla se identifica con la cédula de ciudadanía número... Qué pena con usted. Que el señor John Freddy Silva Montilla se identifica con la cédula de ciudadanía 80.057.055 de Bogotá, del señor José Luis Rincón Ruiz, identificado con la cédula de ciudadanía número 1070587733 de Bogotá, de la señora María del Pilar Moreno Oviedo, identificada con cédula de ciudadanía 52.513.640 de Bogotá, y de la señora Gladys Cecilia Alfonso Sierra, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 51.615.835. Estos señores, cuando se les hizo la respectiva captura, se les identificó plenamente, de acuerdo al informe de laboratorio que ya se trasladó a su despacho, y que se le verificó esa plena identidad a cada uno de ellos, como también se verificó el arraigo que tenían en su oportunidad. También es de resaltar que ninguno de ellos tiene antecedentes penales. Se ha verificado por parte de Fiscalía que no tienen ningún tipo de antecedente penal. De esa manera, su señoría, conforme a la pena, pues le solicito pues se le dosifique conforme pues a la gravedad y a la modalidad de la conducta, y como quiera que es una aceptación de cargos libre, no desgastaron más la justicia con un juicio oral, razón por la cual pues la rebaja pues la dejo a su libre decisión, su señoría. De esa manera descorro el término del artículo 447. Muchas gracias. Muy amable, doctor. Tienen el uso de la palabra, señores defensores. Artículo 447 del Código de Procedimiento Penal. Gracias, su señoría. Le hablo de John Freddy Silva Montilla, ciudadano que no cuenta con antecedentes penales, por lo que a la hora de proferir la sentencia condenatoria le solicito que se otorgue lo previsto en el artículo 55, numeral primero de la ley 599 de 2000. Adicionalmente, como quiera que
mi prohijado aceptó cargos en forma libre, espontánea y voluntaria, conforme al artículo 351 en la audiencia preparatoria, le solicito que se le otorgue la rebaja prevista en ese artículo, equivalente a la tercera parte de la que haya que imponer su señoría. Frente a la solicitud de subrogados, debo decir que se cumplen con los requisitos tanto objetivo como subjetivo para el otorgamiento del subrogado del artículo 63. Pero si usted considera que estos requisitos no se cumplen, en el entendido que el despacho puede hacer un análisis diferente al que hace este defensor técnico, le solicito entonces que se tenga en cuenta la prisión domiciliaria que se otorga conforme a la ley 1709, ya que esa es la que está vigente, su señoría. Teniendo claro que este es uno de los delitos que no tiene la prohibición del 68A. De esa forma descorre el traslado el defensor técnico de John Freddy Silva Montilla. Muchísimas gracias. Muy amable doctor. Señor defensor, tiene el uso de la palabra. En primer lugar, su señoría, quiero manifestarle que en razón a que la situación particular perdón, de cada uno de mis prohijados, la señora Gladys Cecilia Alfonso, la del señor José Luis y la de la señora María del Pilar Moreno Oviedo, es una situación particular en el sentido de que cada uno de ellos tiene unas condiciones personales, familiares y laborales distintas que en su momento esta defensa pudo documentar, y sin embargo, dado que el análisis y la ponderación jurídica, la decisión de acogerse al beneficio del allanamiento fue adoptada de última hora, la defensa le solicita al señor juez me permita suspender esta audiencia para que yo le pueda traer los elementos de prueba actualizados para que el señor juez pueda conocer documentalmente cuál es la condición personal, familiar y laboral de cada uno de mis clientes. Debo anticiparle, su señoría, que en el caso de la señora María del Pilar Moreno Oviedo, ella venía disfrutando de un beneficio de detención domiciliaria, el cual cumplió a cabalidad durante todo el tiempo en que estuvo lactando a su bebé. Tengo que demostrarle, su señoría, que ellos son padres de una menor que está en la primera infancia, lo cual necesito también documentárselo. De igual manera, su señoría, en el caso de la señora Gladys Cecilia Alfonso Sierra, ella es madre cabeza de familia, es una persona que mantiene y ve por su hijo de 15 años, ese niño no tiene nadie absolutamente más quien lo vea, y de hecho durante el tiempo en que ella estuvo privada de su libertad hubo muchas dificultades relacionadas con la manutención y el cuidado de ese menor, que quedó prácticamente al garete durante ese tiempo. Y pensaría yo, señor juez, que si me concede un tiempo prudencial para que yo le pueda documentar esos aspectos, se pueda por parte de su señoría conocer quiénes son ellos, y de la misma manera eso influya en el momento en que usted pueda tomar una decisión, porque es que podría yo estar pensando en este momento que el señor juez tiene, por el tipo de conducta y por las circunstancias que rodearon los hechos, puede tener una concepción muy general de quiénes son nuestros defendidos, y sería importante poderle yo documentar eso. Quiero aclararle, su señoría, que la semana entrante tengo un juicio que en el juzgado cuarto penal de circuito especializado con 8 personas. La juez desafortunadamente programó jueves, viernes, lunes, martes y miércoles, o sea 1, 2 y 3 de septiembre, pero de ahí en adelante, su señoría, en el tiempo que usted diga, con mucho gusto estoy dispuesto para atender la continuación de la audiencia. Muchas gracias.
Muy amable doctor, se corre traslado esta petición a las partes. Señor fiscal. Señoría, sin observación alguna. Apoderados de víctimas. Gracias, señoría. Este apoderado víctima no se opone a la pretensión del señor defensor. Gracias. Muy amable doctor. Sin observación, señor juez. Muy gentil, Ministerio Público. Su señoría, de manera muy respetuosa, considero que en este momento podríamos agotar el 447. La pretensión del señor defensor básicamente está encaminada a mecanismos sustitutivos y entiendo que es frente al artículo 63 del Código Penal. Siendo ello así, si analizamos objetivamente esa normatividad, el artículo 63, examinamos que las personas aquí no tienen antecedentes penales. Observamos que obviamente la pena es inferior, va a ser inferior a 4 años de prisión. Pues la consecuencia lógica es que usted solamente podrá tener en cuenta el factor objetivo, que es que la pena va a ser inferior a 4 años. Y en ese orden de ideas, ellos tendrían derecho a juicio del Ministerio Público del subrogado penal del artículo 63, es la suspensión condicional de la ejecución de la sentencia. Además, ellos estuvieron privados de la libertad por un tiempo que casi va a ser equivalente al de la pena que pronostica el Ministerio Público. En ese orden de ideas yo considero, pues muy respetuosamente, que no estaríamos atropellando derecho de defensa, que obviamente, objetivamente, ellos tendrían derecho a esa suspensión condicional, y en ese orden de ideas consideraría que de pronto el defensor examinara, se diera de pronto un tiempito, analizara, y si él considera, pues hace el 447, ya si él insiste, obviamente pues el Ministerio Público estaría de acuerdo en que hagamos la suspensión, pero en todo caso su señoría invitaría al defensor para que evalúe esa situación y siendo así, pues continuemos con el 447 el día de hoy. Señor defensor, tiene el uso de la palabra. Honorable juez, con las aclaraciones que ha hecho el señor representante de la sociedad y con la seguridad que me confiere la atención que él tiene sobre velar por los derechos y las garantías de los intervinientes en el proceso, no veo inconveniente entonces en proceder a descorrer el traslado del artículo 447 de la siguiente manera. Honorable juez, en primer lugar, y tal y como lo reseñó el señor representante de la sociedad desde el punto de vista objetivo, le solicito de forma respetuosa que en atención a la punibilidad y al tiempo que nuestros defendidos estuvieron privados de la libertad, se acceda a que se disfrute por parte de ellos del subrogado penal en la medida en que tanto objetiva como subjetivamente están cumplidos los presupuestos legales. En la carpeta del expediente, cuando en su momento se evaluaron diversas peticiones de revocatoria de medida de aseguramiento dirigidas en favor del señor José Luis Rincón, de la señora Gladys Cecilia Alfonso Sierra, y en el caso de la señora María del Pilar, la defensa hizo entrega a los jueces de garantías del trabajo de arraigo que en su momento preparó en beneficio de ellos. En el caso de la señora María del Pilar Moreno, debe reseñarse su señoría que en su momento, cuando recién se dio la captura por allá por los días 17 de marzo del año anterior, en su momento el señor juez de garantías tuvo en cuenta la condición particular de que ella se encontraba embarazada. Posteriormente eso dio lugar a que se le concediera en su momento la detención domiciliaria, y su señoría, no existe la más mínima queja de que ella hubiese incumplido con la detención en el domicilio y con el cuidado de su menor hija. Y de hecho, su señoría, en este momento la niña está en la primera infancia, eso se encuentra también documentado debidamente en el proceso, y le solicito, su señoría, tener en cuenta esa especial condición de ella, dado que además es madre de otros tres menores de edad, que de igual manera se encuentran en la primera infancia. El señor José Luis Rincón Ruiz
es un ex miembro de la Policía Nacional, es una persona que durante más de 7 años le prestó servicio a la institución y durante todo el tiempo observó una conducta intachable, y de ese aspecto también existe la documentación correspondiente dentro del expediente que fue aportada en el momento en que se llevaron a cabo las diversas audiencias de garantías que reposan en la carpeta. Y por último, como lo dije inicialmente, en el caso de la señora Gladys Cecilia Alfonso Sierra, ella es madre de un menor de edad, quien por cierto había sido Leonardo David Carrillo Alfonso, menor de edad que en su momento iba a ser solicitado como testigo de este juicio. Es un menor de edad que depende absolutamente de su señora madre y su señoría. Ella después de que quedó en libertad producto de la revocatoria de la medida de aseguramiento, ha estado atenta, compareciente y ha observado una conducta de total apego a la legalidad. De igual manera, señor juez, yo le solicito tener en cuenta que tal y como lo manifestó el señor fiscal, mis defendidos carecen completamente de antecedentes penales. Ellos no habían hecho nunca parte del sistema penal. Hasta ahora se les presentó este impasse y han observado siempre un acatamiento completo a las decisiones judiciales que se han adoptado en su momento. Entonces, honorable juez, yo le pido que considere todas estas circunstancias para que de igual manera se proceda a realizar la rebaja en el máximo dispuesto en la ley, y que se tenga en cuenta, su señoría, que el delito imputado no tiene ninguna agravante de las legalmente establecidas. En consecuencia, su señoría, si bien se entiende que la conducta es grave, de todas maneras el legislador, dentro de su sabiduría, ha entendido que el alcance jurídico de daño social generado por este tipo de conductas no es de una magnitud tan elevada como la que tienen otros bienes jurídicos que aparecen conminados con una pena mucho más severa. Entonces, honorable juez, desde esa perspectiva yo le pido que por favor esa rebaja sea del máximo legalmente dispuesto. Nosotros en un principio conocimos de esta imputación recién, ahora que nos encontramos en la etapa del juicio, y esa circunstancia pues lógicamente influye en que la decisión de acogerse a cargos hubiera sido en un momento mucho más cercano al juicio, y ese es un aspecto, su señoría, que bien merece valorarse, porque si la imputación hubiera sido directa a ese delito, seguramente el allanamiento se hubiese dado en una etapa donde la rebaja hubiese sido mucho mayor, y en esa, digamos, eso es un aspecto que en su momento pues se nos escapó al análisis y la ponderación, y se hizo en este momento, su señoría, como dijo el señor fiscal, para que la justicia no se desgaste ante una circunstancia que nosotros sabemos que tenemos que afrontar desde el punto de vista jurídico y probatorio, y por esa razón le hicimos la recomendación a nuestros defendidos, les explicamos muy bien el alcance de la figura jurídica y el impacto que va a tener desde el punto de vista de la pena y desde el punto de vista de la condena, porque ellos van a tener un antecedente que va a quedar en su hoja de vida, pero van a poder reiniciar nuevamente y ojalá el estamento social los acoja nuevamente en su seno. Entonces, su señoría, le solicito con todo respeto que se haga la rebaja del máximo correspondiente, y me uno a los planteamientos que expuso mi colega de la bancada de la defensa, agregando solamente, su señoría, que conociendo la situación del señor John Silva,
es una persona que igualmente ha atendido, ha comparecido al proceso y los tiempos de pena que ha cumplido también permiten anticipar o vaticinar, digamos así, positivamente la posibilidad de que pueda acceder al beneficio que estamos solicitando. Muchas gracias, honorable juez. Muy gentil, doctor. Se procede a fijar hora y fecha para dar la respectiva lectura del fallo. Se establece el día lunes 5 de octubre a partir de las 2 de la tarde. Se solicita de manera comedida a las partes verificar agendas profesionales, señor fiscal. Sin observación, señoría. Muy amable, apoderados de víctimas. De 5 de octubre de la tarde. Señoría, quiero pedirle un favor, yo sí ya tengo una audiencia a esa hora, a las 2 de la tarde, pues quisiera estar presente en esta audiencia, ¿no? Pero sí ya tengo programada en Convida una audiencia de acusación a las 2 de la tarde. Doctores, para el martes 6 de octubre, 10:30 de la mañana. Sin problema. Muy amable, doctor. Apoderado del 10:30, doctor. Sin objeción, señoría, gracias. Muy amable. Sin observación, señor juez. Muy gentil, Ministerio Público. Sin observación, señoría. Señores defensores. Su señoría, este defensor técnico tiene juicio toda la semana en carrusel de la contratación en el juzgado 20 penal del circuito. No obstante, para no ir a entorpecer el desarrollo de la audiencia, yo podría nombrar un sustituto o inclusive dejar a mi colega de la bancada de la defensa, si es que así lo requiere o lo permite mi prohijado, para que nos represente ese día y no torpedear la diligencia. Muy gentil, doctor. Señor defensor, doctor. Su señoría, con mucho gusto yo asumiría la suplencia que me defiere el doctor, el colega de la defensa, pero ese 6 de octubre tengo audiencia también, doctor. Sería pedirle el favor a ver si la podemos correr un poquitico o para atrás o para adelante, como quiera, doctor. Fecha o hora, doctor. Fecha, doctor. Doctores, miércoles 7 de octubre, ¿viene en horas de la mañana o en horas de la tarde? Si concertamos, doctores. Fiscalía puede, su señoría. Doctores, 8:30 de la mañana. 8:30. Señor fiscal. Perfecto, señoría. Víctimas, apoderados de víctimas. Sin objeción, señoría. Ministerio Público. Sin inconveniente, señoría. Muy amables, señores defensores. Sin ningún inconveniente, su señoría. 7 de octubre. Gracias. Muy amable, doctor, qué pena. No siendo otro el objeto del presente diligenciamiento, se culmina siendo las 10:35 de la mañana. Se agradece asistencia a las partes y demás personas presentes en la sala de audiencias.